Buenos días amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos problemas de exámenes parciales pasados que han sido solicitados, cuya solución ha sido solicitada por los suscriptores. Bueno, entonces el primer problema dice así: sea f de x igual a 3x cuadrado más 4ax. ¿Estamos de acuerdo? F de x es igual a 3x cuadrado más 4ax. Si se calcula la derivada de f por medio de su definición, el proceso de límite nos lleva a, y nos dan las siguientes respuestas posibles. Primera respuesta posible es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Segunda respuesta posible es el límite cuando h tiende a 0 de 6x más h más 3h cuadrado más 4h dividido h. La tercera, posible respuesta se muestra acá. La cuarta posible respuesta se muestra acá. Y la quinta solución posible es que ninguna de las cuatro anteriores es correcta, ¿va? Entonces, vamos a ver cuál de las 5 opciones anteriores es la correcta, y la solución pasa por lo siguiente. F de x es igual a 3x cuadrado más 4ax. ¿Estamos de acuerdo? 3x cuadrado más 4x, como aparece aquí arriba. 3x cuadrado más 4ax. Bueno, entonces, ¿a qué es igual la derivada de 3x cuadrado más 4ax? Pues la definición nos dice que es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x dividido h. Eso nos lleva a lo siguiente. F de x más h, la imagen de x más h, es igual a lo que aparece aquí subrayado en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la imagen de x más h. Bueno, entonces, sabiendo cuál es la imagen de x más h, sabiendo cuál es esta imagen, pues entonces ahora solo hace falta restarle menos f de x. Menos f de x es igual a lo que estoy subrayando ahorita en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, según la definición del límite, vamos a tener que f' de x es igual al límite que estoy subrayando en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que el proceso de derivación de f nos lleva al límite cuando h se aproxima a 0 de 6x más h más 3h cuadrado más 4h dividido h. Repito, 6x más h, 3h cuadrado más 4h dividido h. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 6xh no aparece acá. Esta no puede ser la respuesta. 6xh no aparece acá. Esta tampoco puede ser la respuesta. 6xh no aparece acá. Tampoco puede ser la respuesta. Entonces nos damos cuenta que el proceso de límite sí tiene una respuesta, ¿sí? Y es la respuesta B. ¿Sí? 6xh, 6xh, 3h cuadrado, 3h cuadrado, 4ah, 4ah, dividido h, dividido h. Entonces la respuesta es el inciso número 2 o el inciso B si
usáramos literales, ¿verdad? Esta es la respuesta correcta al problema planteado. Vamos con el segundo problema. Nos dicen, se define la función s de x como el cuadrado de L compuesta con G compuesta con 3x más x coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? S de x se define como el cuadrado de L compuesta con G compuesta con 3x más x coseno de x. Hallar la derivada de S en 0 si L' en menos 1 es 1, G' en 0 es igual a 1, L de menos 1 es igual a 1, ¿sí? Y G de 0 es igual a menos 1. Repito, L' de menos 1 es 1, G' en 0 es 1, L en menos 1 es 1 y G en 0 es igual a menos 1. Bueno, entonces, utilizando la regla de la cadena, que se tiene que usar la regla de la cadena en esta expresión que estoy encerrando en verde, se tiene que usar la regla de la cadena y además voy a usar la regla del producto acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al utilizar la regla de la cadena y la regla del producto, vamos a tener lo siguiente. La derivada del cuadrado genera todo esto. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada del proceso interno, que es lo que estoy subrayando ahorita en rojo, ¿va? Entonces, esta es la derivación del cuadrado, derivación del cuadrado, ¿va? Y esta es la derivación del proceso interno, ¿va? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese proceso de derivación del cuadrado y la derivación que está dentro del cuadrado nos lleva a lo siguiente, nos lleva a 2L compuesta con G compuesto con 3x, x coseno de x, y la derivación de lo que está dentro del cuadrado es L' compuesto con G3x multiplicado por G' en 3x multiplicado por 3. Ese 3 sale del proceso de derivación del 3x. ¿Sí? Más estos términos que acá, que estoy subrayando ahorita en azul, son la derivada del producto de x coseno x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces pasamos ahora a sustituir la x por 0 y entonces vamos a tener a 2 que multiplica a L compuesta con G compuesta con 0. 3 por 0 me va a generar 0, más x vale 0, le voy a aplicar el coseno a 0, necesito L' compuesta con G en 0, multiplicado por G' en 0, multiplicado por 3, coseno de x0, 0 por seno de 0, y eso me lleva a los siguientes resultados. Me lleva a 2 que multiplica a L menos 1 más 0, L' en menos 1 que multiplica a 1 que multiplica a 3 más 1 menos 0, y al final la respuesta viene siendo, después de sustituir los valores correspondientes de L menos 1 y L' de menos 1, la respuesta final es igual a 8. Tú puedes pausar el video para cerciorarte de que en efecto la respuesta es 8, dadas estas condiciones que estoy subrayando en azul. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y el tercer problema que nos pedían los suscriptores era encontrar la pendiente de la tangente, ¿sí? Encontrar la pendiente de la tangente a la curva menos x cuadrado más 3 que pasa por el punto
1,8 y cuyo punto de tangencia tiene coordenada x menor a 0. Bueno, entonces tenemos la solución pasa por ver la gráfica de la gráfica del problema, ¿verdad? Tenemos la curva menos x cuadrado más 3 que está señalando el cursor. Tenemos la curva x cuadrado menos 3. Va a haber una tangente que estoy señalando en rojo. Va a haber una tangente que va a pasar por el punto con coordenadas 1,8. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta tangente, su valor dependiente viene dado por la derivada, ¿sí? La derivada de menos x cuadrado más 3 es menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente de esta tangente, si yo conozco el punto de tangencia x, ¿sí? Si yo conozco el punto de tangencia x, entonces esta recta tangente en rojo, su valor dependiente viene dado por menos 2x. Recordemos que el sentido geométrico de la derivada es que la derivada, es decir, estos menos 12, los valores menos 2x, el sentido geométrico de la derivada es la pendiente de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta tangente en rojo, su pendiente es igual a tomar el valor de x y multiplicarlo por menos 2. Menos 2x me va a dar la pendiente de esta recta tangente en rojo. Pero la pendiente también la puedo calcular mediante este rectángulo, mediante este triángulo verde, ¿sí? Voy a tomar como punto de inicio, el punto de tangencia y voy a tomar como punto final, pues 1,8, ¿estamos de acuerdo? Ahí estamos. Vamos a tomar como punto final el punto con coordenadas 1,8. Y entonces usando el triángulo verde, resulta que la pendiente roja, la pendiente de la recta roja, la pendiente es igual a 8 menos y dividido 1 menos x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que la pendiente de la tangente es igual a 8 menos, la y recordemos que se calcula como menos x cuadrado más 3. Entonces, al hacer las simplificaciones adecuadas, tengo 8 más x cuadrado menos 3 dividido 1 menos x. Insisto, la pendiente de la recta tangente roja, la pendiente la he calculado utilizando el triángulo verde, donde el punto final es 1,8 y el punto de tangencia pues es este punto negro, ¿verdad? Entonces la pendiente roja la he calculado usando el triángulo verde, eso me lleva a la expresión que estoy señalando con el cursor, pero esa misma pendiente de la tangente roja también la puedo calcular con el menos 2x, que es el proceso de derivación, lo cual me lleva a que menos 2x es igual a 8 más x cuadrado menos 3 dividido 1 menos x, y eso me va a llevar, después de muchas simplificaciones, a la ecuación cuadrática x cuadrado menos 2x menos 5 igual a 0, ¿sí? De esta igualdad llegamos a esta igualdad equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué valores de x resuelven esta igualdad? Pues lo resuelven los valores de x, 2 más raíz 24 dividido 2. Esta opción queda descartada porque me dicen que la x es menor que 0.
Y aquí tengo positivo, positivo, dividido positivo es positivo. Entonces esta opción de x queda descartada. La opción de x que me interesa es 2 menos raíz de 24 dividido 2. Entonces, esta es la coordenada x que va a generar el punto de tangencia que resuelve el problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, este es el valor de x donde se genera el punto de tangencia. Por lo tanto, el valor de la pendiente es de la derivada es igual a menos 2x. El valor de x ya lo tenemos, es lo que estoy subrayando ahorita en rojo. El valor de x ya lo tenemos, es lo que estoy subrayando en rojo. Y entonces me lleva a que y' es igual a raíz de 24 menos 2 y eso es aproximadamente 2.90. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la solución es 2.90. ¿Estamos de acuerdo? Aproximado a valores de centésimas, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la tangente tiene un valor de 2.90, ¿verdad? La pendiente de la tangente roja es aproximadamente 2.90. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el cuarto problema solicitado por los suscriptores. Si una ecuación de la tangente a la curva en el punto donde a es igual a 3, si una ecuación de la tangente a la curva es 5x menos 3, nos piden encontrar f de 3 y nos piden encontrar f' de 3. Va. Geométricamente, la derivada, y esto que no se les olvide, la derivada es la pendiente de la tangente, ¿sí? La derivada es la pendiente de la tangente. Bueno, por lo tanto, ¿en qué valor de x estoy? Estoy en el valor de x igual 3. Y en x igual 3 se está generando esta tangente. ¿Cuál es el valor de derivada de esa? ¿Cuál es el valor de pendiente de esa tangente? 5. Entonces, f' en 3 es igual a 5. Como el punto de tangencia es punto de la curva, eso es importante. Como el punto de tangencia es punto de la curva, entonces en y igual 3 yo tengo un valor de 12. Y esa coordenada en y 12 unidades es la imagen de la función en 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces las respuestas son las siguientes. F de 3 vale 12 y f' de 3 vale 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y vamos con el siguiente ejercicio que me pedía un suscriptor. Y dice, en la siguiente figura se muestran dos porciones de la función, ¿sí? En la siguiente figura se muestran dos porciones de la función f, la cual está definida por tramos. Si en el intervalo menos 2, 1, f está definida por la curva ax cuadrado más bx más c, ¿sí? En el intervalo menos 2, 1, es decir, en este intervalo, ¿sí? En ese intervalo, la función f está definida por la curva ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos de acuerdo? Y me preguntan cuáles deben ser los valores de las constantes a, b y c para que f sea continua en el intervalo mostrado. Si la función en 0 es menos 8. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, f de 0 es menos 8. Por lo tanto, la y
se va a comportar de esta manera. En x igual 0, vamos a tener que esto es 0, esto es 0, y me queda que c es igual a menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que estoy señalando en verde me dice que y es menos 8, entonces tendría menos 8 igual a c, entonces c es menos 8, ¿estamos de acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, habiendo encontrado ya el valor de menos c, en x igual menos 2, aquí tenemos menos 7, tenemos menos 6, menos 5 y así sucesivamente. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 4, aquí tenemos 3 y así sucesivamente. Entonces, en x igual menos 2 se observa por continuidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En x igual menos 2 se observa por continuidad que y esto tiene que ser 0, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Así de entradita, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y en menos 2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? El límite de la función es 0. Entonces, por continuidad, y le tiene que pegar al 0 para, valga la redundancia, por continuidad, ¿verdad? Entonces, y igual en menos 2 tiene que ser 0. Eso me lleva a la ecuación, al sustituir el x igual menos 2, y sabiendo que en x igual menos 2 tengo el resultado 0, entonces voy a tener 0 es igual a 4a menos 2b igual a 8, que es la ecuación que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes pausar el video para cerciorarte de que esta ecuación está bien calculada. Y en x igual 1, en x igual 1, por continuidad, se observa que el límite de y tiene que ser menos 3. ¿Estamos de acuerdo? La función en 1 tiene imagen menos 3, entonces el límite le debe pegar a menos 3. Límite de la función f de 1 por la izquierda tiene que ser menos 3. Entonces, esta igualdad de acá me lleva a que a más b menos 8 es igual a menos 3. Con los valores de a y b para la primera ecuación, tenemos 8 es igual a 4a menos 2b. 8 es igual a 4a menos 2b. Y la segunda ecuación, generada por el concepto de continuidad, me dice que a más b es igual a 5. La segunda ecuación, si es multiplicada por 2, me va a llevar a 2a, 2b igual a 10. La primera ecuación no la he alterado, sigue siendo 4a menos 2b igual a 8. La segunda ecuación sí la alteré un poquito, ¿eh? La multipliqué por 2, entonces tengo 2a más 2b igual a 10. Si sumo, perdón, solo necesito borrar este puntito rojo acá. Si sumo la primera ecuación con la segunda, voy a llegar a que a es igual a 3. Al tener el resultado de a, descubro que b vale igual a 2. Por lo tanto, los valores de a, b y c que me generan la continuidad, ¿sí? Los valores de a, b y c que me generan la continuidad de esta función en todo el intervalo, los valores de a, b y c son a igual 3, b igual 2, c igual menos 8.
Vamos con el sexto problema solicitado por los suscriptores. Bueno, en este sexto problema me daban las funciones f en verde, la función g definida en rojo, noten que f en x igual 0, f en x igual 0 es menos 2, y noten que g definido en 5, g en 5 es igual a menos 4. Para que no nos perdamos, aquí tenemos x8, aquí tenemos x6, aquí tenemos x4, aquí tenemos x2. Igualmente, aquí tenemos menos 4, aquí tenemos menos 2. Y en las coordenadas y, pues también vamos de 2 en 2. Aquí tenemos y2, aquí tenemos y4, aquí tenemos y6. Aquí tenemos y menos 10, menos 8, menos 6 y así sucesivamente. Bueno, entonces en este problema el suscriptor me decía, mire, yo no le pegué a ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces hágame el favor, resuélvalo, guíeme. Y entonces para el primer inciso tenemos lo siguiente, fíjense pues. Tenemos un proceso de límite afectado por un valor constante, ¿verdad? ¿Cuánto vale f de 0? Pues en x igual 0, f de 0 vale menos 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces f de 0 vale menos 2, con este menos se vuelve más 2, ¿estamos de acuerdo? Bueno, y ahora necesito 3 veces g, pero g, cuando x se aproxima a g, cuando x se aproxima a 0, g se aproxima a 0. Entonces voy a tener esto. Y necesito también el límite cuando x se aproxima a 0 de f, ¿va? Cuando x se aproxima a 0, f está buscando ser menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo 4, menos 4. Aquí tengo menos 2. Entonces f está buscando ser menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Aquí tengo... No, sí. Vamos a ver, este es menos 6. Perdón, yo me había confundido. Este es menos 12. Este es menos 10. Este es menos 8. Este es menos 6. Y este es menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Cuando x se aproxima a 0, f busca menos 4. ¿Sí? Es lo que tengo acá. Entonces, el resultado al final para el inciso 1 es menos 4 más 2 es igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el inciso número 2. Con el inciso número 2 tenemos nuevamente el límite cuando x, ahora me voy a aproximar a 4 por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy a aproximar a 4 por la izquierda. Tenemos f menos un valor concreto, menos g de 5. Entonces aquí tenemos 8, aquí tenemos 6. Aquí tenemos x igual 5. ¿Ah? Entonces g de 5 busca ser menos 6. ¿Sí?
G de 5 es menos 6, perdón, G de 5 es menos 6. ¿Sí? Esto es menos 6. Con el menos se vuelve más 6, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a tener más 6. Y ahora hay un proceso de límite en f, ¿verdad? X se está aproximando a 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener con... ¿sí? Es G de 5 es más 6. G de 5 es más 6, no es 4. Es más 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es X igual 5. Y resulta que G, que es lo rojo, es menos 6. Con el menos más 6. Va. Y ahora necesito el proceso de límite en F. Necesito el proceso de límite en F. Me voy a aproximar a 4. Aquí tenemos X igual 4. ¿Y qué pasa con la función F cuando me aproximo a 4? La función F se aproxima a menos 10, que es lo que tenemos acá. Y todo eso dividido por G. Entonces, cuando yo me aproximo a 4 por la izquierda, la función G busca ser 0, pero con valores negativos. Entonces, tenemos menos 10 más 6, eso va a ser aproximadamente menos 4, dividido valores de 0, valores próximos a 0 negativos, entonces negativo con negativo se positiviza y 4 unidades aproximadamente dividido un valor muy pequeño, en este caso algo que se está aproximando a 0, entonces el resultado final va a ser más infinito. ¿Estamos de acuerdo? El resultado final va a ser más infinito. Ya tenemos el valor del segundo inciso. Vamos con el tercer inciso. Para realizar el tercer inciso, permítanme. Para realizar el tercer inciso, ¿qué vamos a tener? Límite cuando x se aproxima a 0 de f compuesto con g menos 2. X se está aproximando a 0. ¿Cuál es el límite de g de 0? Bueno, entonces, a medida que x se aproxima a 0, g busca ser 0. Entonces voy a tener 0 menos 2. ¿Sí? Y a medida que yo me aproximo a menos 2, a medida que yo me aproximo a menos 2, f, ¿qué es lo que busca? Pues bueno, aquí tenemos x menos 4, aquí tenemos x menos 2, f pues busca el valor 0, ¿verdad? Entonces tenemos 0 como respuesta. Bueno, y vamos con el último inciso. Solo vamos a borrar un poco, porque ya hay muchas flechitas que nos están causando problemas. Y vamos con el último inciso, ¿no? Con el inciso 4, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 1 de la expresión x cuadrado más 1, ¿va? Como x se aproxima a 1, entonces esto va a ser 1 y esto también va a ser 1. Entonces vamos a tener 1 más 1, ¿va? Pero ¿qué va a pasar con f? ¿Qué va a pasar con f? Yo me estoy aproximando a x igual 1. X igual 1 está acá.
Y resulta que el límite en x igual 1 para f no existe, ¿no? La gráfica está fracturada, entonces no existe límite cuando x se aproxima a 1 para la función f. ¿Sí? Recuerden que la función f es la que está en verde, ¿no? Entonces, para la función f en x igual 1, el límite no existe porque la gráfica está fracturada. Entonces, al no existir el límite de f, en el inciso 4 la respuesta no existe. Vamos con el tercer ejercicio. ¿Sí? Aquí dan unas instrucciones eh, donde decían, bueno, si el resultado es más infinito, pues sustitúyalo por A, si es menos infinito, sustitúyalo por B, y si no existe, sustitúyalo por C, pero aquí ya encontramos los valores, ¿verdad? Aquí ya tenemos más infinito y tenemos esta no existencia, ¿no? Bueno, y en el último ejercicio dice, se muestran las gráficas de f, f' y fb', y piden identificar cada gráfica. Entonces nos dan tres gráficas y nos piden identificar cada gráfica, ¿verdad? Bueno, entonces estudiemos esto, esta región. Des en cuenta que para esta gráfica, su tangente asociada acá tiene valores muy altos, ya sea a la derecha de 0 o a la izquierda de 0. Si se dan cuenta, repito, la tangente para esta gráfica cerca de x igual 0, las tangentes tienen pendientes muy grandes. ¿Estamos de acuerdo? Tienen pendientes muy grandes. Casi que en algún momento se horizontaliza, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la gráfica que corresponde a esto? O sea, observen esto, ¿no? Valores numéricos grandes, ¿no? Entonces, es claro que para esta curva, su derivada es la gráfica verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos que la gráfica roja, su derivada es la gráfica verde, ¿verdad, mucha? Entonces, toca ahora la gráfica gris, ¿verdad? Tengo dos opciones, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir es de que la información de las tangentes es la siguiente. Lo que he señalado en rojo, la información de las tangentes de lo que he señalado en rojo, de los valores numéricos de las tangentes, es lo que estoy señalando en verde. ¿Sí? Entonces, después de lo rojo viene lo verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo dos opciones, lo gris puede ir al final o puede ir al principio. ¿Estamos de acuerdo? Ten en cuenta que hay una secuencia de gráficas. Entonces yo ya tengo dos. Yo ya estoy seguro que lo verde viene después de lo rojo. ¿Ya? Entonces mi secuencia podría ser lo siguiente.
podría ser rojo, verde, y eso significa que lo gris va de primero, o mi secuencia podría ser rojo, verde, y eso significa que lo gris viene de último, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces supongamos que eh, lo gris viene de último, ¿verdad, mucha? Supongamos que lo gris viene de último, es decir, mi primera gráfica es lo rojo, mi segunda gráfica es lo verde y mi tercera gráfica es lo gris. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que, haciendo esta suposición, quiere decir que lo gris se desprende de lo verde, es decir, lo gris es la derivada de lo verde, haciendo esta suposición. Entonces, pero des en cuenta que lo verde, las rectas tangentes acá, en este tramo, tienen pendientes muy grandes, ¿va? Y miren qué valores de pendiente, miren qué valores numéricos tiene la gráfica gris. No concuerda, ¿verdad? Entonces, al no haber concordado, nuestra suposición es errónea. No puede ser eso. Tiene que ser entonces de esta manera, ¿va? O sea que lo primero es lo gris, ¿va? ¿Sí? Des en cuenta que si la primera función es la gris, note en cuenta que la derivada de la gris en este punto es cero. Y, y esta cosa tiene un valor cero en x igual cero. Entonces ya lo hemos confirmado. Lo gris es lo de primero. Lo gris es lo que va de primero, ¿va? Entonces la función gris es la primera función f. La segunda función es la roja, esta es f', y la tercera función es la función verde, o sea, fb'. ¿Estamos de acuerdo? Este es fb', ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Espero que estas soluciones sean de ayuda para para sus futuras pruebas. Recuerda que Dios es bueno, es infinitamente bueno. No nos trata como merecen nuestras faltas y rebeldías, al contrario, aguarda con paciencia a que cambiemos de vida. Hasta la próxima.